agradecerle a Alberto Acosta, a David Chávez, a Erwin y a todo el equipo que ha hecho posible que hoy podamos escuchar un poco las opiniones que tenemos en temas económicos. Así que muchísimas gracias a nuestros invitados, pues, y a todos los que se nos han conectado, que espero que realmente compartí también el link con los compañeros de la universidad y creo que hay algunos por ahí que están conectados. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias, señora vicerrectora. Acabamos de escuchar a la vicerrectora PhD Nancy Wong. Eh, Vamos a dar inicio en este momento al café científico, perspectivas económicas y de gobernabilidad para nuestro país para el 2025. Nosotros como universidad tenemos este espacio del café científico desde hace varios años y en este caso en particular estamos organizando entre dos institutos, el INESEM de Estudios Económicos y Empresariales y el ICSEA de Ciencias Sociales, Estudios Humanísticos y Arte, con este tema tan importante para para la actual coyuntura de nuestro país, habiendo terminado la primera vuelta y frente a una segunda vuelta electoral. Para ello, vamos a presentar al economista Erwin Guillén, quien estará a cargo de moderar las exposiciones. Él es director de nuestra carrera de economía de la universidad. Adelante, Erwin. Buenos días, gracias Ceci, gracias a la doctora Wong, a las autoridades, a la decana de la Facultad de Economía y Empresa, y a los invitados especiales que nos acompañan en este día, el economista Alberto Acosta, al licenciado David Chávez. Bueno, tras nuestra apertura profundizaremos con el contexto económico, con el contexto político. Sabemos que en este momento emergen, producto de esta primera vuelta, dos bloques fuertes en la Asamblea Nacional, la Revolución Ciudadana, que agrupa el correísmo y Acción Democrática Nacional, al movimiento oficialista del presidente Daniel Noboa. Según los resultados, hasta el 12 de febrero, tenemos que RC obtendría 67 escaños, ADN 66, una asamblea compuesta de 151 asambleístas. Ninguno de los bloques alcanza la mayoría absoluta para tomar decisiones, lo que obliga a establecer alianzas con fuerzas minoritarias para impulsar sus agendas legislativas. Este equilibrio de poder plantea desafíos significativos para la gobernabilidad, ya que con la colaboración y el consenso serán indispensables para la aprobación de leyes y reformas estructurales. En el ámbito económico, por lo tanto, Ecuador también enfrenta una serie de retos. ¿Sí? Tenemos el aumento de inseguridad, la actividad del crimen organizado ha generado un clima de incertidumbre que afecta tanto la inversión como el consumo, las disrupciones de la producción petrolera, problemas en la extracción y exportación de petróleo, la crisis energética y obviamente el tema de la incertidumbre política. Las proyecciones económicas para el 2025 indican una leve recuperación según los organismos internacionales, entre 1.2 y 2% del Producto Interno Bruto. No obstante, este modesto crecimiento no es suficiente para contrarrestar los efectos que se acumulan de unas recesiones acumuladas de varios periodos. El panorama político y económico de Ecuador en 2025 presenta grandes desafíos, para lo cual tenemos en este panel a dos distinguidos panelistas que nos ayudarán a profundizar en estos temas. En primer lugar, tenemos para tratar sobre el tema de gobernabilidad y política al licenciado David Chávez. ¿Sí? Él es licenciado en Sociología, docente en las carreras de Sociología y Política de la Universidad Central del Ecuador. ¿Sí? Te vamos a tener 15 minutos de su análisis, de su presentación, para cada uno de los panelistas y luego volvemos haciendo los comentarios y las preguntas que hayan del público. Entonces, damos paso, por favor, al licenciado David Chávez. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias. Primero y ante todo, les agradezco muchísimo por la invitación al Café Científico. Me parece una gran iniciativa. Me alegra además que sea una iniciativa sostenida en el tiempo, porque eso es sumamente importante en el espacio académico. Un gusto compartir con Alberto también este panel. Espero que tengamos una discusión fructífera tan necesaria en estos momentos del país.
Bien, a mí lo que me interesaría es más bien plantearles, yo a pesar de que se supone que hago análisis político, usualmente trato de tener más bien una visión menos coyunturalista para entender lo que ocurre en la coyuntura nacional. Entonces, y aprovechando que esto se puede discutir con algo más de soltura en espacios académicos, más bien voy a tratar de hacer una lectura un poco de más largo plazo para derivar en por qué llegamos a esta coyuntura y cuáles podrían ser las salidas de esa coyuntura. Entonces, lo que quiero proponerles es que en un primer momento, digamos, más bien señalar que lo que a mí me interesa, ya en el plano investigativo inclusive, es lograr cierta aproximación a cuáles son las configuraciones estatales que ha tenido el Ecuador, sobre todo el Estado capitalista contemporáneo en el Ecuador. Entonces, ese será como el marco general, ¿no? Más centrado en cuáles han sido las variaciones y los movimientos de lo que podemos llamar configuraciones estatales, eh, utilizando principalmente el enfoque desarrollado por Bob Jessop en torno a la idea de que el modo de aproximarse al Estado, a las configuraciones estatales, debe contar con este enfoque que él llama estratégico relacional, ¿no? Es decir, hay que ir viendo los movimientos de las distintas estrategias y de los distintos movimientos estructurales que van ocurriendo a lo largo de la historia en el Estado ecuatoriano. Entonces, ese es como el enfoque general. Desde ahí quisiera hacer primero una mirada panorámica, como les decía, sobre las lecturas que ha habido, en primer lugar, respecto del Estado ecuatoriano moderno en general, en un segundo momento, ya más particularmente sobre cómo podríamos interpretar lo que ha ocurrido en las últimas décadas, y en un tercer momento ya lanzar algunas ideas, la mayoría en plano de hipótesis, porque esto obviamente requeriría mayor investigación, para aproximarnos a la problemática coyuntural, ¿no? La de estos últimos años y particularmente la de este momento. Y obviamente, finalmente, algunas alternativas a lo que podría ocurrir a futuro. Empiezo con, a ver, ¿cómo es esto? Porque el debate sobre cuál ha sido la configuración del Estado ecuatoriano moderno es amplio. Ha sido un debate interrumpido, además. Es decir, este fue un debate que tuvo mucha fuerza hasta los años 80. En los años 80 hay un desplazamiento, como ustedes conocerán, en las ciencias sociales respecto de la discusión de la política y el objeto de estudio de la ciencia política, de la sociología política, ya no será tanto el Estado, las configuraciones estatales, la forma estatal, sino más bien los partidos, los sistemas de partidos, la cultura política, los sistemas electorales. Hay un desplazamiento. Entonces, a partir de los 80, el Estado deja de ser un objeto prioritario de reflexión, ¿no? Y eso ha generado un vacío que me parece que si bien ha habido esfuerzos interesantes por llenar ese vacío en los estudios sobre el Estado, deja un vacío que nos dificulta también la lectura de las coyunturas políticas porque al no haber estudios sistemáticos, empíricos, etcétera, sobre las configuraciones estatales contemporáneas, es decir, las de la última etapa democrática, eh, es difícil aproximarse a entender ciertas coyunturas si se quiere mirar esto desde la perspectiva de las configuraciones estatales. Pero bien, se deja de estudiar y en los últimos años, poco a la par, es lo que ocurre acá, ocurre en toda la región, poco a la par de este retorno del Estado que vivimos en las primeras décadas del siglo XX, reaparecen los estudios del Estado, aunque todavía de manera puntual, con algunos aportes muy significativos, pero sin configurar un campo de estudio consolidado como lo fue hasta la década de los 80. Bien, con ese contexto, veamos rápidamente cuáles han sido las interpretaciones, ¿no? Y que yo retomo para aproximarnos a la coyuntura actual. Eh, Hay dos interpretaciones, ¿no? Generales, sintetizando muchísimo, ¿no? La interpretación clásica de que el Estado moderno, es decir, la que hacían Agustín Cueva, Rafael Quintero, Andrés Guerrero, Juan Mayhuasca, Lisa Nort, el Estado ecuatoriano se ha configurado a partir de una imposibilidad hegemónica, digamos. Es decir, las élites, las clases dominantes, nunca lograron estructurar un proyecto nacional, un proyecto de integración nacional, y más bien construyeron una forma fragmentaria de estructuración del Estado, ¿no? Es decir, proyectos locales, las élites de Quito, Guayaquil, Cuenca, configurando proyectos más bien de corte local y con una incapacidad histórica para poder generar un proyecto nacional de integración nacional, es decir, de hegemonía en el sentido gramsciano, es decir, dirección política, moral, económica del conjunto de las clases dominantes y también hacia abajo, hacia las clases subordinadas y las clases subordinadas. Entonces, esa es
Me parece que es uno de los grandes descubrimientos de los primeros estudios del Estado, que efectivamente eso impidió una configuración de lo que probablemente sería un Estado nacional. En segundo lugar, otro elemento de esos estudios que señalan a este Estado como un Estado de carácter oligárquico. Es decir, estas élites regionales siempre tuvieron un control directo del poder económico y del poder político casi sin distinción alguna, que es la definición básica de la condición oligárquica del Estado. El segundo aspecto es más bien viene ya de los estudios actuales del Estado. Yo ahí rescato dos que me parecen muy significativos, de los aportes más importantes que hemos tenido en los estudios del Estado en las últimas décadas. El trabajo de Pablo Espina y el trabajo de Valeria Coronel. Lo interesante en ambos, a pesar de que entre ambos hay un debate muy sostenido desde hace algunos años sobre cómo entender el proceso de configuración del Estado moderno, que sería ese proceso que va más o menos de la década de los 40 hasta la década de los 60 y los 70 y de ahí en adelante, pero el proceso de configuración sería ese periodo. Ambos coinciden, más allá de sus profundas diferencias, pero ambos coinciden en algo que me parece que se debe subrayar y que los diferencia de los estudios anteriores. Esta idea es, en cambio, la de que los sectores populares habrían tenido una incidencia en la configuración de la forma estatal moderna ecuatoriana. Es decir, el enfoque anterior habría estado muy centrado en las clases dominantes, su fragmentación regional, su carácter oligárquico, pero Ospina y Coronel sostienen que de alguna manera la presión de los sectores populares dio lugar a respuestas de esas élites para la configuración específica del Estado. Ospina le llama a la estrategia estatal que se habría configurado ahí transformista, si las élites cooptan a los sectores populares para poder hacerlos parte de sus negociaciones y sus configuraciones estatales. Y Valeria Coronel más bien lo mira como un proceso de conflictividad permanente, ¿no? Y una presión de los sectores populares hacia las élites dominantes para darle una forma específica al Estado. Ahora bien, yo en el enfoque con el cual podemos aproximarnos a entender al Estado contemporáneo, el de la última etapa democrática, me parece que podemos conjuntar las dos visiones, es decir, tener una visión un poco, si ustedes quieren, más dialéctica. Efectivamente, las élites dominantes tuvieron un peso decisivo a partir de su fragmentación y de su carácter oligárquico, pero indudablemente hubo una disputa permanente con los sectores populares que fueron presionando por ciertas transformaciones estatales. Me parece que el mejor modo de entender las configuraciones estatales en el país es conjuntar esas dos grandes tradiciones. Ahora bien, ¿qué ha significado esto? Ya en un segundo punto, digamos, ¿qué ha significado esto en el contexto de las últimas décadas, ¿no? Ahí para mí hay que empezar con lo que sería, lo que podemos llamar algo así como la ruptura correísta. Ese estado oligárquico fragmentado, transformista, como diría Spina, ¿no? Un estado permanentemente negociador, un estado controlado por las clases dominantes, pero muy permeable a la negociación con los sectores subalternos y con las organizaciones sociales para entregar espacios de poder y así poder disipar el conflicto social. Ese estado, cuando llega el correísmo, se rompe, o sea, esa institucionalidad empieza a crujir. No se va del todo, porque una institucionalidad de décadas, pero sin ahondar mucho en lo que significó el correísmo, eso sería larguísimo en esta lógica, pero me parece que ahí lo fundamental es, en lo que he planteado, comprender que el correísmo al final es un proceso político que lo que busca es como que radicalizar esa autonomía de presión sobre el Estado, de los sectores populares y de las clases medias no organizadas, e inclusive de ciertos sectores empresariales, porque al final de cuentas la Revolución Ciudadana significó una alianza de clases, pero de los sectores que habían estado fuera de esa estructura de poder fragmentaria, oligárquica que había dominado antes. Me parece que ahí solo de paso lo digo, no puedo tampoco profundizar en esto, pero la idea de que hubo un proceso de modernización, sobre todo a partir de los 70, me parece que sobre todo con la conclusión que ha tenido este proceso, es decir, con lo que está pasando ahora nos demuestra que más bien eso no fue cierto. Es decir, las oligarquías no se fueron nunca. El carácter oligárquico de nuestras clases dominantes no se fue nunca. Y lo estamos viendo, casi lo estamos tocando con las manos en este momento. Entonces, la Revolución Ciudadana significa como un intento de ruptura de eso. En buena medida lo logran reestructurar el Estado y logran sobre todo generar autonomía y mediaciones institucionales de ese control oligárquico. Y además logran una integración nacional del Estado. Lo intentan, insisto, no me parece que pensar esto como un proceso consolidado sería equivocado. Me parece que es un proceso que empezaron a configurar. Ahora bien, ¿qué pasa luego en estos últimos años? Me parece que estos últimos años tiene sobre todo un fenómeno que es muy novedoso.
el fenómeno de la constitución de lo que Nikos Poulantzas llamaba un bloque en el poder o bloque de poder, que ha tomado el control del Estado. ¿Qué significa lo del bloque de poder? Lo del bloque de poder significa una capacidad hegemónica general de las clases dominantes. Esa fragmentación que había antes, eso ha cesado. En estos últimos años, en la época del poscorreísmo, quiero decir, como respuesta de esas clases dominantes a este intento de institucionalización moderna del Estado del porreísmo, lo que produce es una convergencia y una dirección y cohesión de todos los sectores dominantes que ya no están regionalizados, que ya no están fragmentados, sino que giran y construyen un mismo proyecto de recomposición de su control del poder político. Este bloque de poder suma a otros sectores, sectores de la alta burocracia, sectores de las Fuerzas Armadas, obviamente los medios de comunicación, obviamente el sistema judicial, y se constituye ahí un bloque de poder muy poderoso. Hay una gran concentración del poder. Lo digo así muy de pasada, me parece que eso tiene al menos algunas características, que es el retorno del control empresarial del Estado, que lo hemos visto clarísimo, algunos colegas que han investigado solo cuando uno ve, sobre todo un colega acá en la Universidad Central, Henry Allen, que ha investigado cómo están configurados los gabinetes, y uno ve inmediatamente con la llegada de Moreno y su viraje político una transformación de los gabinetes empiezan a tener cada vez más un corte empresarial, de funcionarios empresarios directamente o funcionarios de empresas privadas, para ponerlo como un indicador de este retorno del control de los sectores oligárquicos sobre el Estado. Lo segundo es que en un primer momento hay una disputa de fracciones hegemónicas que me parece que se va decantando entre sectores más vinculados al comercio, los sectores de la banca, que son los que toman primero el control con algunos de los funcionarios de Moreno y después con Lasso, indudablemente. Pero me parece que al final eso no termina de resolverse en términos políticos y hasta el momento actual. Me parece que es Daniel Noboa y con él, obviamente, los sectores agroexportadores, los que terminan articulando a todas las fracciones de la clase dominante ya en torno a un proyecto político más cohesionado. Al menos hasta lo que se ha visto hasta ahora, digamos. De una hegemonía hacia abajo, ¿no? Es decir, de la hegemonía hacia los sectores, hacia las clases trabajadoras, las clases medias, en fin, que está centrado en este ejercicio ideológico. Vuelvo sobre Poulantzas, esa hegemonía se construye a partir de un trabajo ideológico, y ese trabajo ideológico ha tenido un puntal definitivo y decisivo que es el anticorreísmo, ¿no? Eso ha permitido consolidar una especie de sentido común de derechas, en algunos casos de extrema derecha, con cierto corte fascistoide, que ha consolidado un apoyo sobre todo en el electorado, que es lo que vemos en cada elección, hacia abajo. Y me parece que en esa lógica, porque todo este proceso de consolidación de este bloque de poder ha tenido un componente que me parece que es crucial para la discusión actual. Se ha articulado fundamentalmente a partir de un uso autoritario y arbitrario del poder. Entonces, la crisis democrática y la corrosión de la democracia ha sido una estrategia política de este bloque de poder. No es que entramos en esta gravísima crisis democrática porque por la divina providencia nos metió en esta crisis. Esto fue un trabajo deliberado de este bloque de poder para menoscabar la democracia y consolidar y concentrar este poder de manera antidemocrática. Es decir, cuando los gobiernos, que es lo que ha pasado con los últimos 3 gobiernos, cuando los gobiernos tienen que apuntalarse en el poder judicial, que es el menos democrático de todos los poderes del Estado, y en el poder militar y policial, evidentemente estamos hablando de que la estrategia no es precisamente la más democrática del mundo. Entonces me parece, concluyo con eso muy rápidamente porque ya se me acabó el tiempo, pero me parece que en este panorama que he mostrado de las últimas décadas, en mi interpretación, Daniel Noboa es el resultado lógico de ese proceso. O sea, el autoritarismo de Noboa, el uso casi patrimonial y demás del Estado que está haciendo, es el proceso lógico de esta dinamitación o esta debacle de todas las instancias democráticas de la sociedad ecuatoriana. Solo menciono cómo leer esto. Me parece que lo de Novoa y lo que ha venido pasando en estos últimos años es una solución neoligárquica. Me parece que hay unas novedades en esa oligarquía. No ha dejado de ser oligarquía, pero tiene elementos nuevos. Una solución neoligárquica a la crisis que produjo en la dominación oligárquica el correísmo. Y en cuanto a las alternativas,
voy a decir solamente dos cosas. Me parece que obviamente las alternativas de los sectores democráticos están ligadas al combate al autoritarismo neoligárquico, que ahora se representa en Noboa, pero podría ser que él se vaya y venga otro. Y me parece que es indispensable constituir una nueva alianza de clases sobre fundamentos democráticos y de justicia social. Y eso, creo que esa es la salida. Pero, seré honesto, y en eso soy muy pesimista, me parece que esa es una salida muy, muy, muy difícil de lograr. Ojalá y apuntaran todos los sectores democráticos hacia esa, pero me parece que es muy... Y bien, con eso cierro, les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias, licenciado. Hemos escuchado su participación, básicamente con un análisis más de largo plazo, ¿no? Con la interpretación clásica y la actual de las configuraciones estatales y su análisis de la ruptura correísta hasta llegar a este fenómeno del anticorreísmo con Daniel Noboa y esta solución neo-oligárquica como usted menciona. Agradecemos su primera participación. Eh, Presentamos ahora a nuestro segundo panelista, el economista Alberto Acosta Burneo, ¿sí? Él es MBA, analista económico y político, editor de la revista Análisis Semanal, columnista de la revista Vistazo y otros medios. Adelante, economista, con su participación. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Brevemente, quiero hacer unas pocas reflexiones. Primero, por un lado, la primera reflexión es sobre esta visión, esta interpretación que se quiere dar sociológica de la conformación del Estado y demás. Está todo muy bien, pero yo voy a hablar desde el lado económico y evidenciar cómo realmente en el país lo que hemos visto es una continuidad en las políticas económicas. El país ha tenido una dificultad muy grande de cambio y ha insistido en los mismos modelos económicos a través de los gobiernos de distintas tendencias. La dificultad al cambio es muy grande. El Ecuador empezó en los años 60 con un modelo de sustitución de importaciones e industrialización vía proteccionismo, de la mano de la CEPAL y de Raúl Previch, de la ideología impuesta por esas instituciones. Y desde entonces le ha costado muchísimo abandonar esa vía. Los países vecinos, Colombia y Perú, la abandonaron y abandonaron esa estrategia hace muchísimos años. En el Ecuador sucedió lo contrario, llegó una nueva bonanza petrolera en 2007 y de la mano de Rafael Correa se insistió en la sustitución de importaciones, se insistió en los modelos que no funcionaron en ese entonces, en los años 70 y que tampoco funcionaron en 2007. Entonces, en materia económica, el país lo que ha manejado es una continuidad de una visión, de una estrategia económica que no da resultados y que nos mantiene en el subdesarrollo. Los países del Asia abandonaron esa visión proteccionista muchos años antes, abrieron sus economías, abrieron sus mercados, apostaron a las exportaciones y lograron superar a América Latina. En los años 60, América Latina tenía un mayor desarrollo que los países asiáticos. Ahora es todo lo contrario. Los países del Asia ya se pueden contar entre los países desarrollados, mientras que América Latina se quedó estancada. Y vemos que dentro de esa estrategia, de esa dificultad de cambiar que tiene el país, se insiste en modelos que no permiten generar bienestar, no permiten generar crecimiento, y por eso es que el Ecuador tiene un grado de desarrollo bastante bajo, incluso para estándares de la región, para estándares latinoamericanos. Entonces, el desafío que tiene el Ecuador en este momento es el de adoptar cambios profundos, cambios estructurales que permitan generar riqueza, que permitan generar más empleo, más bienestar en la población. Y eso se logra, el motor del crecimiento es la innovación, y la innovación viene de la mano de la inversión. Esa es la salida, vía inversión, inversión productiva e innovación. Entonces lo que necesitamos es generar un entorno amigable para que esa inversión florezca. Podemos seguir atados a ideologías arcaicas, seguir pensando en lucha de clases, etcétera. Cuando vemos que el mismo socialismo se dio cuenta y tuvo que migrar de esa lucha de clases, se dio cuenta que esa lucha de clases, la definición de clases era absolutamente arbitraria y no se sostenía.
porque al final del día las clases, las personas no se relacionan entre sí por una categoría arbitraria de la clase. Por eso es que el socialismo ha migrado más bien a colectivos, colectivos donde la gente tiene cosas en común. Ya se dieron cuenta que los proletarios no tienen cosas en común, como decía Marx, y se dieron cuenta que más bien los nuevos colectivos son donde podían encontrar cosas en común. Entonces, yo creo que el país ya tiene que más bien abandonar ese tipo de políticas que son las que hemos aplicado durante tantos años e ir hacia políticas que permitan impulsar el crecimiento, probando lo que ha funcionado y usando lo que ha funcionado en el mundo. Voy a hablar de 5 reformas estructurales en materia económica que servirán para construir competitividad. Hay otras reformas, por supuesto, en materia legal que también hay que aplicar, pero esa no es mi especialidad, por eso no voy a adentrar, aunque solo voy a mencionar en materia legal, es importante mejorar el imperio de la ley, la independencia de poderes, el respeto a los derechos de los ciudadanos, entre otros. Son cosas que no se han logrado y que lamentablemente más bien han sido es una de las grandes carencias que tiene el país. Pero hablemos de materia económica, de las 5 reformas fundamentales que se requieren para mejorar el entorno para la inversión, porque la inversión y la innovación es el motor del crecimiento económico. La primera tiene que ver con las barreras de entrada. El país tiene que eliminar barreras de entrada. Tenemos todo tipo de barreras de entrada para la inversión. Empecemos por la más grande que fue creado durante el correísmo, que es ese concepto equivocado de sectores estratégicos, que se colocó incluso a nivel constitucional y que se estableció que eso es un monopolio estatal. La garantía de lo único que garantiza un monopolio es insuficiente inversión. Entonces se colocaron a amplios sectores de la economía, petróleo, electricidad, telecomunicaciones, minería, etcétera, se colocaron como monopolios estatales a nivel constitucional, en donde además solo se tolera la inversión privada como una excepcionalidad. El resultado es lo que estamos viviendo. La billetera del Estado es y siempre será escasa, es insuficiente. Estos sectores requieren de inversiones multimillonarias, pero el Estado, al ser el monopolista, no tiene para invertir. Entonces los resultados son electricidad, apagones, monopolio estatal, debía ser inversión pública, no tuvo los recursos, apagones masivos. Petróleo, se acabaron los recursos estatales cuando se acabó la bonanza petrolera. ¿Qué tenemos? Caída libre en la producción petrolera, ha caído en 100,000 barriles por día en la última década. Telecomunicaciones, el monopolista es del Estado, tolera por excepción a la inversión privada. La única empresa que tiene acceso al ancho de banda para poder implementar la red 5G, otra tiene acceso a ese ancho de banda. Resultado, CNT no tiene los recursos para desplegar la red 5G, tampoco tiene los clientes. Entonces, de nuevo, atraso también en ese sector. Minería. El atraso en minería es gigantesco. Los países de Perú, Chile están utilizando esos recursos desde hace muchísimos años. El Ecuador se ha contentado con ser importador de materiales, igual que en muchas otras cosas. Preferimos importar a producirlas nosotros. Entonces, vemos cómo esos monopolios estatales lo único que garantizan es insuficiente inversión y además tienen un efecto perverso, porque limitan la capacidad del Estado de invertir en otras áreas. Si el Estado tiene que destinar recursos a electricidad, por ejemplo, a hacer una hidroeléctrica, significa que el costo de oportunidad es que no tiene recursos para invertir en salud o en educación, porque esos recursos pudieron usarse para otros temas más relevantes en donde no va a haber interesados privados. Pero en esta visión equivocada lo que se hizo es terminar afectando el nivel de inversión. Entonces, el Ecuador apostó por un modelo estatista, similar al de Venezuela o al de Colombia, por ejemplo, en electricidad no tenemos un mercado eléctrico, se eliminó el mercado eléctrico, se eliminaron los precios de mercado, tenemos precios políticos y el resultado siempre es el mismo, insuficiente inversión y graves problemas. Entonces tenemos que eliminar esas barreras a la inversión. La inversión debe permitirse todo tipo de inversión, algo que los comunistas chinos ya lo entendieron hace muchísimas décadas. Cuando Deng Xiaoping decía lo importante no es que el gato sea blanco o que sea negro, lo importante es que case ratones. Lo que importa es que haya inversión, es lo que necesitamos para poder desarrollarnos, para poder generar más riqueza. Y lamentablemente el Ecuador apostó por una visión estatista que bloquea esa inversión.
Y no se reduce solo a los sectores estratégicos. Se amplifica también en todas las licencias, los permisos, el uso del Estado por parte de grupos empresariales para limitar la competencia, porque para eso sirve el Estado, para limitar la competencia, para poner barreras de entrada a la economía. Eso tiene que ser eliminado. Y claro, eso es tan factible en un Estado intervencionista. Cuando tenemos una estructura desde la misma Constitución y de la ley que dice el Estado tiene que ser el intermediario de todo, tiene que estar metido en todo, pues entonces el nombre del juego es controla el Estado para poder utilizarlo a mi favor. Entonces se necesita trabajar en eliminar todas las barreras de entrada que existen a la economía, que pueda entrar cualquier inversionista, poner competencia a cualquier actor, por más bien establecido que esté en el mercado, cualquier inversionista local, internacional, regional, pueda invertir y generar inversión en cualquier sector de la economía. Entonces, es un tema fundamental para poder desarrollarnos. El segundo tema fundamental viene por el lado financiero. En el tema financiero también hemos hecho las cosas muy mal. La ley, el Código Monetario y Financiero de 2014, a pesar de que es reciente, 2014, pero es un código digno de las cavernas. Es un código que lo que establece es que el sistema financiero es el brazo ejecutor de la política crediticia del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que busca ese código? Maximizar la intervención estatal. El Estado define en qué segmentos prestar, a qué tasas, con qué garantías, a qué plazos, incluso los límites a los salarios de los funcionarios del sistema financiero. Todo eso lo define el Estado. Lo único que se acuerda de los accionistas es si es que algo va mal, ahí dice usted me responde con todo su patrimonio. Bueno, ese código está lo más alejado de las mejores prácticas internacionales. Las mejores prácticas internacionales hablan de maximizar la regulación y la supervisión. Normas Basilea III. El Ecuador no tiene ni siquiera normas Basilea cero, porque no era el interés de quienes hicieron ese código. El objetivo era manipular y intervenir en la actividad financiera. Eso tiene que ser cambiado. Necesitamos tener un código en base a las mejores prácticas, maximizar la regulación y la supervisión y no el intervencionismo, eliminar ese intervencionismo estatal. Y segundo, necesitamos liberar el flujo de capitales de manera total. Lamentablemente, el Ecuador decidió hacer algo absurdo, bloquear el flujo de capitales, decir que los dólares no salgan del país porque vamos supuestamente a cuidar la dolarización. Lo que no se dieron cuenta es que los dólares se quedaron del lado de afuera del país. Construyeron un muro y se quedaron del lado de afuera del muro. Todo país subdesarrollado, característica de un país subdesarrollado es la escasez de capital. Entonces, no tiene ningún sentido bloquear el ingreso de capitales cuando los capitales existen en abundancia en el mundo desarrollado y son escasos en el mundo subdesarrollado. Entonces, un país subdesarrollado para desarrollarse tiene que buscar aumentar, atraer esos capitales que existen en abundancia en el exterior. El Ecuador hizo lo contrario, bloqueó el flujo de capitales con el impuesto a la salida de divisas y eso impidió que pueda aprovechar también todo el potencial que tiene, incluso de ser un centro financiero a nivel regional e internacional, porque tiene todas las características para hacerlo, pero para eso tenemos que eliminar estas trabas al flujo de capitales y además tener una legislación bancaria moderna que maximice la regulación y no el intervencionismo estatal. Un tercer tema fundamental es una modernización en la legislación laboral. Tenemos una ley de hace 80 años, cuando ni siquiera existía el Internet, que piensa que todos trabajamos en oficinas, pero la realidad laboral es mucho más difícil, más compleja, más diversa. Hay trabajo en las madrugadas, en las noches, en el campo, en la pesca, continuo, discontinuo, infinidad de opciones, pero está hecha pensando en una oficina, en un Quito, donde todos trabajan en los mismos horarios. Entonces necesitamos adoptar las mejores prácticas. La pandemia lo cambió todo. Ahora las modalidades laborales son de lo más diversas. Ahora se puede trabajar de manera remota y de hecho se trabaja. Puede haber, como existen profesionales en distintas partes del mundo y que uno puede contratar y trabajar con esos profesionales y conectarse gracias a la tecnología. Igual que existen plataformas de Uber o de Cabify o de Airbnb, existen plataformas para contactarse con profesionales en todo el mundo y se puede trabajar exitosamente con profesionales en todo el mundo. Entonces necesitamos adaptar nuestra legislación a la nueva realidad. No sirve de nada decir aquí no pasa nada, el mundo es igual que hace 80 años, porque no lo es. Nos estamos engañando y eso está generando parte de los problemas que tenemos también en materia laboral, que es
que el empleo adecuado, el empleo formal sea una minoría, sea una excepción frente a la regla, que es la informalidad. La mayoría de trabajadores en el Ecuador no están amparados por el Código del Trabajo, no tienen ninguno de los beneficios que dice el Código del Trabajo. Un cuarto tema es la apertura de mercados. El país tiene que seguir abriendo mercados. Ese es un mecanismo para poder obtener más, poder producir más, poder elevar la producción. Afortunadamente, desde 2016, el país está abriendo mercados, tratando de recuperar el tiempo perdido, con una o dos décadas de retraso frente a Colombia y a Perú, pero lo estamos haciendo. Tenemos que entender y copiar lo que ha funcionado. Veamos en el Asia, veamos cómo se desarrollaron los países del Asia y el rol que le dieron a servir al exterior, vender al exterior. Entonces, esa política que afortunadamente está sucediendo en el Ecuador, pero con muchísimo retraso. Nuevamente, insistimos en atarnos en el tiempo, en quedarnos en esas políticas de los años 60 que todavía no logramos cambiar. Pero afortunadamente, poco a poco las cosas van cambiando. Y un quinto tema fundamental viene por el lado del manejo fiscal, un manejo fiscal responsable, porque lamentablemente también la falta de institucionalidad se ve reflejada en el manejo fiscal irresponsable, la expansión del gasto más allá de lo que es sostenible. Sí, las necesidades son infinitas, pero los recursos no lo son. Entonces el manejo fiscal tiene que ser responsable, el tratamiento tributario tiene que ser competitivo, porque al final del día no estamos en una isla. Estamos compitiendo, estamos en un mundo integrado en donde la inversión y los capitales van hacia los lugares que son más atractivos. Y lamentablemente en el Ecuador hemos hecho todo para colocar barreras de entrada para esa inversión, para que el entorno no sea atractivo, y después nos quejamos de la falta de oportunidades y las personas tienen que comenzar y buscar y migrar masivamente a países donde sí existan esas oportunidades o donde sí han aplicado las políticas económicas correctas. Entonces, definitivamente el Ecuador necesita un cambio fundamental en su política, en su manejo económico, para poder atraer capitales y de esa manera poder también despertar ese motor de crecimiento y de generación de riqueza que pueda mejorar el nivel de vida de la población. Gracias, economista. Gracias por sus aportes. Mientras, por favor, estoy revisando preguntas que me llegan por interno o aquí por el chat para nuestros dos invitados. En el caso de la economía, el economista Alberto Acosta nos habla básicamente de que no hay modelo nuevo. No hay modelo nuevo, el mismo modelo de la CEPAL de los 70 se ha mantenido a lo largo del tiempo. No ha habido cambios significativos en este modelo, a pesar de la bonanza que tuvimos en el 2007, pero también nos aporta con algunas ideas interesantes sobre cómo se puede romper estos cambios estructurales sobre innovación, perdón, con inversión, y nos plantea un eje donde hay 5 recomendaciones interesantes para romper estos modelos tradicionales que han existido de los 70, entre los que está el tema de eliminar el tema de las barreras de entrada con los sectores estratégicos, las reformas que tienen que haber en el Código Monetario Financiero, la modernización del tema laboral, la apertura de los mercados y el tema del manejo fiscal responsable. Es importante que todos estos cambios se observa que se podrían dar, creo yo, en un largo plazo, pero vamos a hacer algunas preguntas a la sesión de preguntas y respuestas, unos 5, 10 minutos de su tiempo. Comienzo con unas preguntas que yo tenía preparadas. Licenciado Chávez, eh, ¿qué opinión merece el tema de la lucha de clases que se ha dado, que se ha venido comentando a lo largo de los 70 hasta la actualidad y que y como no se ha consolidado básicamente en una agrupación a nivel de país, como usted lo decía? Esto se va a mantener, ¿usted cree desde la perspectiva de la gobernabilidad que se va a mantener en este nuevo periodo presidencial? Gracias por la pregunta. Yo, a ver, aprovecharía la pregunta para
Empezar diciendo que a mí me preocupa mucho que cuando la gente está vinculada a las ciencias sociales diga las clases sociales no existen o son algo así como ha insinuado Alberto, me quedo muy preocupado. La lucha de clases existe tanto que yo lo único que voy a hacer es citar a Warren Buffett, que no es ningún castrochavista, ni estalinista, ni nada por el estilo, y él hace unos años decía, claro que la lucha de clases existe, y lo que pasa es que la vamos ganando nosotros, decía Buffett. Me parece que es la mejor expresión de que eso está ahí, sociológicamente, en las ciencias sociales, etcétera. La lucha de clases está ahí, es decir, es un hecho objetivo, se ha investigado desde distintas corrientes teóricas, no es la invención de ciertos políticos con ideologías arcaicas, como dicen. De hecho, todas estas ideas de la nueva derecha, de que hay que desregular todo, de que hay que abrir todo, primero, no son nuevas, son las viejas ideas de las clases dominantes a escala global que quieren beneficiarse de esa apertura. Es lo que ha venido pasando. O sea, entonces, eso sería lo primero. Es decir, ahí hay objetividad. Podemos discrepar hacia dónde nos lleva esa dinámica de confrontación de clases, pero creo que además en este país hemos visto con una evidencia que casi se puede tocar con las manos, lo digo nuevamente, lo que significan los gobiernos empresariales y proempresariales y, y lo que significan gobiernos que tienen cierta autonomía, porque hay que tener en cuenta esto siempre. Acá no es que el país no ha logrado dar el salto al desarrollo y a la modernización porque hay unos zurdos empobrecedores que han gobernado siempre y que han aplicado el modelo de sustitución de importaciones. O sea, esa no es la razón. La razón es que acá hay unas oligarquías que tienen unas dinámicas de acumulación de las que siempre se favorecen, en los que, entre otras cosas, ahí sí coincido plenamente con Alberto, en el que, entre otras cosas, utilizan el Estado para mantener esas dinámicas de acumulación y se han resistido a cualquier lógica de modernización del Estado y de un proyecto nacional y de desarrollo. El problema es ese, su incapacidad hegemónica. O sea, antes no tenían capacidad de integrarse nacionalmente, ahora están integrados, además por cuestiones económicas, han logrado integrar los mercados, etcétera, etcétera. Pero en cambio, el ejercicio que hacen cuando controlan el poder político, como en los últimos años, es absolutamente antidemocrático, no solo en términos institucionales, sino en términos económicos. O sea, en lugar de democratizar la economía para que precisamente haya un salto hacia adelante, etcétera, al final de cuentas no está en los proyectos, en el proyecto de las élites. Eso se ha traducido políticamente en que no tengamos una derecha con un proyecto nacional y con una visión democrática. Inclusive para tener un debate sobre ideas como las que nos ha expuesto Alberto, pero que tenga una representación política, porque pareciera que el único proyecto político de la derecha es el anticorreísmo. Pero insisto en que el problema, me parece que fundamentalmente uno de los problemas decisivos, que además es complicado en el contexto global, porque a mí me parece que el capitalismo global se está oligarquizando, ¿no? Es decir, lo que acabamos de ver con la elección de Trump. Y entonces, claro, veo cada vez menos probable que a escala de las élites o en el plano de las élites sea posible alguna salida que permita contar con un proyecto de integración nacional, con un proyecto de alianza de clases. Ojo, porque decir que hay clases, que hay lucha de clases, que hay conflicto de clases no significa que el conflicto de clases es permanente. Muchas veces en la historia, el estado de bienestar, por ejemplo, fue un ejemplo de eso. Los llamados nacionalpopulismos en América Latina fueron un ejemplo de eso. Pueden existir alianzas de clase en función de proyectos nacionales. Eso es lo que el Ecuador ha intentado en ocasiones, pero no logra consolidar. Me parece que este es un momento en el que se podría apuntar hacia allá. Pero como he dicho, me parece que es muy difícil. Creo que se va a seguir agudizando el conflicto político y dado este empate catastrófico en el que nos encontramos, creo que es probable que eso más bien complique la posibilidad de llegar a acuerdos nacionales. Gracias, licenciado. Tengo una pregunta del público también para el economista Acosta. Indica ahí, Alberto, excelente análisis. ¿Cuál es tu opinión sobre la sostenibilidad de la dolarización, considerando el manejo de las reservas en los distintos periodos presidenciales y la utilidad del Banco Central en una economía como la que estamos? Ya, bueno, primero un comentario sobre lo anterior. La abstracción de el proletariado, por ejemplo, como una clase, que es lo que habla el marxismo tradicional, es una abstracción muy grande. Y de hecho el marxismo se dio cuenta y después cuestionó y dijo, miren, lo que sucede es que los proletariados se están aburguesando,
porque como les va bien con el capitalismo, ya no quieren combatir el capitalismo. Y por eso es que el socialismo y lo que ha ido, la migración que ha tenido el socialismo, es más bien a cambiar estas visiones, estas grandes abstracciones, los proletarios, por ejemplo, a cambiar a más bien a grupos identitarios. Entonces, ahora lo que tenemos y que son más fáciles de conseguir ciertos factores en común, porque no es real que exista la clase de los proletarios, porque piensan distinto. Dentro de los proletarios no es lo mismo un proletario en una industria que en otra, o en un país o en otro país. Y eso es lo que se dio cuenta también el mismo marxismo, y por eso ha cambiado también, y ahora el nuevo esquema es más bien identitario, identitario por raza, por sexo, por etnia, por religión. Esas son las visiones, y hacia eso ha migrado ese entendimiento, porque se dieron cuenta que esas grandes abstracciones del marxismo clásico no aplican y no funcionan. Pero más allá de esas discusiones, vamos a los temas. Yo creo que lamentablemente en el país seguimos atrapados en discusiones que no nos permiten progresar, no nos permiten salir. ¿Y qué es progresar? Porque nos decía, es que el progreso, otro concepto que viene de la visión hegemónica y demás. Bueno, el tema de progresar es que la gente viva bien, que es lo que quiere la población. La población quiere tener un buen nivel de vida, quiere tener oportunidades. La población no quiere que le llenen de ideologías, sino que le den oportunidades de crecimiento, de poder realizarse. Y para eso hay mecanismos que han funcionado en el mundo, que benefician a todos los ciudadanos, porque es falso que la producción, por ejemplo, la exportación, eso es para beneficiar solo a los grandes terratenientes, a nadie más. Sí, como que esos empleos que se generan no benefician a la gente, como que esos servicios que se generan tampoco benefician al resto, solamente benefician a unos pocos. Entonces, nuevamente, son esas grandes abstracciones que terminan generando estas distorsiones en el pensamiento, y donde termina diciendo esto de aquí no es la solución, estos son unos pocos que quieren beneficiarse. Eh, Volviendo a la pregunta, ya al tema específico de la dolarización. La dolarización es uno de los temas que más mitos tiene y más eh, cuentos se ha metido. Se dice que para que funcione la dolarización tienen que entrar más dólares de los que salen. Falso. La dolarización funciona independientemente de la cantidad de dólares que entren o que salgan. Por eso es que no es necesario controlar el flujo de dólares en dolarización. La dolarización igual funciona. Lo que sucede es que el mercado de dinero y el mercado de bienes siempre están en equilibrio, y para poder, siempre, cuando hay una variación en alguno de estos dos mercados, la manera de que entren en equilibrio los dos mercados es vía el poder de compra del dinero. Entonces, si es que hay menos dólares, el poder de compra del dinero que queda sube. Si hay más dólares, el poder de compra del dinero cae. Entonces, no hay problemas con la entrada y salida de dólares, no hay que preocuparse por ese tema, y lo que realmente el único enemigo que tiene la dolarización son los políticos gastadores, aquellos que creen que pueden generar dinero de la nada, como ya se hizo en el Ecuador. Durante la época del Correato se emitieron 8 mil millones de dólares del aire, como lo explicó Andrés Arauz en una entrevista que dio hace 2 o 3 años. Crearon dinero contablemente vía el mecanismo técnico de expansión del balance del Banco Central. El resultado de esa política es generar problemas de balanza de pagos, es decir, comienzan los dólares, ese dinero adicional que se crea de la nada, comienza a dinamizar artificialmente la economía y termina generando una salida de dólares vía importaciones de bienes de capital, de insumos, porque para comprar del exterior solo se pueden usar dólares verdaderos. Entonces genera un problema de balanza de pagos que tiene que ser limitado vía restricciones a los flujos de capitales, salvaguardias, aranceles, etc. Pero todo esto es por un problema autogenerado, por la emisión monetaria, emisión de dinero del aire. Es un equivalente a ponerle agua a la leche. Hay más cantidad, pero eventualmente el público se da cuenta del engaño y deja de comprar esa leche. Lo mismo sucede en la dolarización. Entonces el riesgo de esa política es que eventualmente el Banco Central se queda sin reservas, y entonces se produce una crisis de iliquidez que termina contagiando a todo el sistema financiero. Entonces realmente por eso es que es tan urgente crear candados para defender la dolarización de manera definitiva, y los candados tienen que ser, primero, el cierre del Banco Central; segundo, un candado a nivel constitucional que prohíba la emisión de dinero por parte de cualquier entidad pública en el Ecuador;
Y la tercera son reglas macrofiscales para que el incremento del gasto público esté asociado a los ingresos, que no pueda subir el gasto público más allá de lo que suben los ingresos, y que tampoco un segundo regla macrofiscal es del endeudamiento, limitar el crecimiento del endeudamiento público a un nivel que sea sostenible. Gracias, economista, por su respuesta, por sus comentarios. Antes de dar paso a las autoridades para el cierre, por honor al tiempo, quiero manifestar que realmente estoy muy contento por esta invitación, por estos panelistas. Tenemos dos visiones, dos profesiones, dos puntos de vista que evidentemente tienen congruencias, tienen cosas en común y también tienen puntos de vista diferentes, ¿no? Este diálogo, esta interdependencia entre la gobernabilidad y la parte económica, definitivamente son dos lados de la misma moneda que deben alinearse para llevar a nuestro país a un desarrollo sostenible, no solamente en el 2025, sino a largo plazo. Quiero agradecer a los panelistas de mi parte y a las autoridades por esta invitación y le doy paso al director del INESEN, el ingeniero Gerson Sopo. Muchas gracias, Erwin, muchas gracias, David, muchas gracias, Alberto, por su participación. Desde la institución estamos conscientes de la importancia de fomentar espacios en los cuales se lleven a cabo estas intervenciones y donde se compartan diferentes puntos de vista, los cuales aportan a la reflexión y enriquecen la formación también de nuestros profesionales y los puntos de vista de participación de nuestros investigadores. Les había pedido por el chat, de pronto, si nos iban ayudando las diferentes personas que nos acompañan para tomar unas instantáneas. Alexandra, por favor, no sé si nos ayudas. Ya antes de cerrar, pues nuevamente reiterar el agradecimiento. Sabemos de la importancia de este tipo de eventos y a todos los docentes, investigadores y estudiantes que se han unido a escuchar este espacio de reflexión, que creo que es totalmente importante. Reitero mi agradecimiento, economista Guillén, por la excelente moderación, David y Alberto por sus excelentes reflexiones. Muchas gracias a los asistentes. Esperamos poderlos tener en futuros eventos en nuestra nueva modalidad del Café Científico desde la Universidad Católica de Santiago, Guayaquil. Muchas gracias. Tengan excelente día. Gracias a todos y todas.